Presente. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Comisionada presidenta, con su autorización y después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General en consecuencia y con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 25 del reglamento interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Gracias, secretario. A continuación procedemos al desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente sesión. Siendo las 13:10 del día 15 de mayo del 2020, se declara formalmente instalada la octava sesión ordinaria 2020 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Antes de continuar con el orden del día, cedo la palabra a nuestro secretario general de Acuerdos para realizar precisiones sobre el mismo. Muchas gracias, comisionada presidenta. A continuación, me permito precisar la siguiente observación y modificación para su consideración y aprobación del orden del día, ya que existió unas modificaciones del mismo. En el sentido tal, informo de que en el orden del día, en el numeral número 7, se encuentra prevista como propuesta de acuerdo presentada por el comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, por el que los integrantes del Consejo emiten una recomendación dirigida a los ayuntamientos del municipio del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, en calidad de sujetos obligados con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-19. En atención a esto y con su autorización, pido que se realice la siguiente apreciación y modificación del mismo para quedar de la siguiente manera. Punto número 7 del orden del día, relativo a la recomendación dirigida a los ayuntamientos del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado en calidades de sujetos obligados con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, propuesta del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Pongo a su consideración, comisionada, la siguiente modificación para el orden del día. Muchas gracias, secretario. Una vez realizadas las precisiones, se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo, el cual se ha modificado y para ellos, compañeros comisionados, les solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes. Procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto de la aprobación del contenido del mismo. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura y del contenido del orden del día, y en ese sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día, así como también se aprueba la modificación al punto número 7 y el resto de su contenido. A continuación, deshogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma de las actas de la octava sesión ordinaria 2020 y segunda sesión solemne 2020, así como la aprobación de sus versiones estenográficas, recordándoles, comisionados, que hemos tenido la oportunidad de revisar previamente el contenido de las mismas, al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito la dispensa de su lectura. Asimismo, en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido de las actas y las versiones estenográficas. Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura, así como del contenido de las actas. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas. Por tanto, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas de la octava sesión ordinaria y segunda sesión solemne 2020, correspondiente a las versiones estenográficas. Continuamos con el punto número 5 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado,
licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos en el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Comisionada, comisionados, con su autorización doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa en los siguientes términos. Recurso de revisión 0482, diagonal 2019, recibido por vía SICOM del sujeto obligado Universidad del Istmo, en el cual y con fundamento en lo previsto en los artículos 156, fracción tercera, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 143, fracción primera, 146, fracción quinta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Doy cuenta del siguiente recurso de revisión 138, diagonal 2019, del sujeto obligado Secretaría General de Gobierno, y con fundamento en lo previsto por el artículo 146, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas en el considerando cuarto de la resolución, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Continuando con los recursos de revisión 0520, diagonal 2019, 0524, 0586, 0622, 0628, 0634, 0636, 0646 y 0652, todos del 2019 y recibidos por SICOM, de los siguientes sujetos obligados: Universidad del Istmo, Secretaría de Economía, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Administración, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivando en las consideraciones establecidas en el considerando cuarto de esta resolución, se declaran fundados y parcialmente fundados los motivos de inconformidad expresados por los recurrentes. En consecuencia, se modifican las respuestas y se ordena a los sujetos obligados antes mencionados a que proporcionen la información requerida en la solicitud de información en los términos formulados en la resolución, así como a través de los medios solicitados respectivamente. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionados, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de su voto respecto a los recursos de los cuales se acaba de dar cuenta. Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor, mi voto. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor. Mi voto también es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora. Agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, con su autorización, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada presidenta, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, en los siguientes términos. Recurso de revisión 151, diagonal 2019, del sujeto obligado Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. En este sentido, se ordena al sujeto obligado a que indique al recurrente la forma de acceder al formato de las obligaciones de transparencia que contenga la información relativa a los informes trimestrales, avances físicos y financieros de los programas, proyectos, actividades y metas, así como la ejecución del gasto para la asignación presupuestaria desde el monto aprobado si éste fuese modificado. Recurso de revisión 153, diagonal 2019, del sujeto obligado Instituto de Estudios de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que efectúe una búsqueda exhaustiva de los informes trimestrales de avances físicos financieros de los programas, proyectos, actividades y metas. Recurso de revisión 157, diagonal 2019, del sujeto obligado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
personales del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado para que turne a la solicitud de información a todas las áreas que tengan competencia para generar, poseer u obtener cualquier contrato o convenio que haya celebrado con la Universidad Internacional de Rioja. Recursos de revisión 715, 719 y 18, los dos anteriores, 2019 y este último, 2020, se ordenan a los sujetos obligados a que hagan una búsqueda exhaustiva en sus archivos y en caso de hallarlas, proporcione al recurrente la información requerida en la solicitud de información. Sujeto de revisión 06, diagonal 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Tepezcolula. Se ordena al sujeto obligado para que informe al recurrente la información requerida en la solicitud tal de 010-219-19 de fecha 5 de diciembre del 2019 presentada de esta manera. Recurso de revisión 2, diagonal 2020, presentado vía SICOM. Se ordena al sujeto obligado a que indique al recurrente la forma de acceder al formato de las obligaciones de transparencia que contenga la información relativa al tema de viáticos y o comisiones en el país y en el extranjero de los mandos medios y superiores de los años 2018 y 2019, que contengan fecha, nombre, comisión, objetivo de la misma, resultado obtenido de la comisión, seguimiento que se le ha dado a la comisión, pago o viáticos pagando con recursos propios públicos y las comisiones a los que hayan asistido como representantes del gobierno estatal. Recurso de revisión 04, diagonal 2020, recibido vía SICOM, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Recurso de revisión 010, diagonal 2020, recibido vía SICOM del sujeto obligado, Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a que haga informe al recurrente sobre las áreas encargadas del proyecto del nacimiento monumental colocado en la Plaza de la Danza de los días 7 de diciembre del 2019 al 7 de enero del 2020, especificando el número de figuras colocadas. Asimismo, se haga una búsqueda exhaustiva en sus archivos de los precios por unidad de cada pieza en precio total del nacimiento. O bien, de no encontrar de nuevo cuenta la información, a que a través de su comité de transparencia elabore una nueva declaratoria de inexistencia debidamente fundada y motivada en la que exponga de forma circunstanciada los criterios de búsqueda empleados. Recurso de revisión 34, diagonal 2020, recibido vía SICOM del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, se ordena al sujeto obligado para que turne la solicitud de información a su comité de transparencia para efecto de que éste elabore la declaratoria de inexistencia correspondiente. Recurso de revisión 047, diagonal 2020, recibido vía SICOM, se ordena al sujeto obligado a que indique al recurrente, si es necesario, mediante la generación de una guía en imágenes, la forma de acceder a los formatos de las obligaciones de transparencia que contengan la información relativa al presupuesto asignado al sujeto obligado para el ejercicio 2019, así como la ejecución y gasto del presupuesto desde el 1 de agosto del 2019 hasta el 31 de diciembre de dicho año. Recurso de revisión 086, diagonal 2019, recibido vía SICOM del sujeto obligado, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que proporcione a los recurrentes en forma digital todos los oficios emitidos por la presidencia de dicho órgano jurisdiccional correspondiente a la serie documental que haya iniciado con el número consecutivo TJA o diagonal P, diagonal 0001, diagonal 2019, hasta el número TJA o diagonal P, diagonal 0150, diagonal 2019. Continuando con los recursos de revisión 139, diagonal 2019, y recursos de revisión 110 y 113, ambos del 2020, recibidos vía SICOM, se sobreseen los presentes recursos de revisión al quedar sin materia por modificación del acto, toda vez que el sujeto obligado proporcionó la información solicitada por el recurrente. Recurso de revisión 137, diagonal 2020,
recibido vía SICOM del sujeto obligado Instituto de Cultura Física y Deporte, se ordena al sujeto obligado a que informe al recurrente cuáles fueron las actividades planeadas a realizarse en el mes de marzo del 2020. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Comisionados, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. Continuando con el punto número 7 del orden del día relativo a la recomendación dirigida de los ayuntamientos del Estado de Oaxaca a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado y sus calidades de sujetos obligados con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-19, propuesta por el comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Agradeceré al comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas sirva a dar cuenta de la recomendación antes citada. Muchas gracias, comisionada presidenta, comisionado, secretario, con el permiso. En uso de las facultades que me confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, presento ante este Consejo General de este órgano garante para su aprobación una recomendación dirigida a los ayuntamientos municipales del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado en sus calidades de sujetos obligados, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19. Esto con la finalidad de que los ayuntamientos que están atendiendo la fase 3 de la emergencia sanitaria publiquen de manera proactiva en medios electrónicos o alternativos información desagregada de las medidas sanitarias implementadas, el nivel de cumplimiento y las sanciones en cada medida o acción. Esto con la finalidad de que en lo posterior nos sirva para realizar un diagnóstico que determine las medidas que obtuvieron mejores resultados y se logre documentar estas prácticas. De igual forma, a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado en materia de transporte público, para que publique proactivamente en medios electrónicos el nivel de cumplimiento de las medidas sanitarias derivadas de la emergencia generada por el virus COVID-19, el número de infractores desagregados por asociación, sitio, modalidad de transporte y población. Y por último, se propone poner a disposición de los municipios que lo soliciten y que no cuenten con las herramientas necesarias el micrositio habilitado por este instituto para cargar la información relativa a este acuerdo. Compañera comisionada presidenta y compañero comisionado, solicito que su voto sea a favor de la presente recomendación. Muchas gracias, comisionado. Ahora bien, comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto de la propuesta que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Mi voto es a favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos la recomendación presentada por el comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 8 del orden del día, relativo a la aprobación de los acuerdos que emite el Consejo General de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, con el que se requiere a los sujetos obligados de la entidad la información y o actualización de su directorio oficial, de los integrantes del Comité de Transparencia, del responsable y personal habilitado de su unidad de transparencia, así como en su caso, de su oficial de protección de datos personales. Solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, con su autorización, doy cuenta del siguiente acuerdo que emite el Consejo General de este Instituto Garante, en el que requiere a los sujetos obligados de la entidad la información y o actualización de su directorio oficial, de los integrantes de su comité de transparencia, del responsable y personal habilitado de su unidad de transparencia, así como en su caso de su oficial de protección de datos personales,
en los siguientes criterios. Me permito dar cuenta del numeral primero relativo a este acuerdo, donde se instruye a los sujetos obligados de la entidad en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, proporcione a este órgano garante, dentro del término de los 10 días hábiles siguientes computados a partir de la notificación del presente documento, la información o su actualización concerniente a su directorio oficial. Los integrantes de su comité de transparencia, del responsable y personal habilitado de su unidad de transparencia, así como en su caso de su oficial de protección de datos personales, debiéndose incluir respecto a la unidad de transparencia y oficial de protección de datos personales el nombre y cargo que ostentan, su domicilio oficial, sus números telefónicos oficiales y correos electrónicos. Información que deberán hacer llegar al correo electrónico institucional info@yaib.oaxaca.org.mx o físicamente a la Dirección de Tecnologías de Transparencia del Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Lo anterior a efecto de realizar la notificación de los autos, acuerdos y demás determinaciones y o comunicaciones que emita este instituto en las materias de su competencia, con el doble propósito de actualizar el directorio de sujetos obligados de la entidad, apercibiéndoles que, en caso de no cumplir con el requerimiento emanado del presente documento, las notificaciones correspondientes se realizarán por medio de los estrados físicos y o electrónicos del instituto. Atendiendo el segundo numeral de este acuerdo, aplicando el principio de celeridad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, este Consejo General determina que los autos, acuerdos y demás determinaciones y o comunicaciones emitidas por las ponencias, secretarías, direcciones y o el propio Consejo General de este órgano garante, que bajo su contexto o premisa no requieran notificarse de manera personal y que en los sistemas electrónicos que opere este instituto para el ejercicio de los procedimientos relativos a los derechos que garantiza, no se encuentran configurados o habilitados los pasos para su notificación correspondiente. Deberán realizarse a través del correo electrónico oficial proporcionado por el sujeto obligado correspondiente. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto del punto que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 9 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo que emite este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, con el que modifica diversos acuerdos emitidos en la sexta y séptima sesiones ordinarias y extraordinarias 2020, celebradas el 17 y 20 de marzo del 2020 respectivamente, en el sentido de ampliar sus efectos al 7 de junio del 2020 por motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Solicito al secretario general de Acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Muchas gracias, comisionado. Comisionados, con su autorización, doy cuenta del siguiente acuerdo enlistado en el orden del día. Este acuerdo, como tal, en su numeral primero, se aprueban las modificaciones a los diversos emitidos en la sexta y séptima sesión extraordinaria 2020, celebradas el 17 y 20 de marzo del presente año, respectivamente, al pronunciamiento emitido en asuntos generales por este Consejo General, en la sexta sesión ordinaria 2020, celebrada el 30 de marzo del 2020, y al aprobado en la séptima sesión ordinaria 2020, celebrada el 24 de abril del 2020, para quedar como sigue. Primero, se amplía del 20 de marzo al 7 de junio del año 2020 la suspensión de los plazos legales para los procedimientos que en materia de transparencia, acceso a la información pública
y protección de datos personales tutela y garantiza este órgano autónomo, salvo los procedimientos de verificación de los datos personales que por su naturaleza fundamental serán substanciados con inmediatez en los plazos legales establecidos en la normatividad correspondiente. Segundo, en el mismo contexto de la fracción que antecede y en tanto las autoridades sanitarias determinen las acciones a seguir, este instituto en su dualidad de órgano garante continuará con sus funciones sustantivas y prioritarias en su sede oficial con el personal mínimo indispensable y sus demás integrantes desde sus domicilios a través de los medios y herramientas electrónicas correspondientes hasta el 7 de junio del año 2020. Y fracción tercera, en lo conducente al procedimiento de publicación y o actualización de las obligaciones de transparencia que deben realizar los sujetos obligados de la entidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, portales de Internet institucionales y el Sistema de Transparencia Municipal, según sea el caso. Este órgano garante puntualiza que continuará suspendido y hasta en tanto las autoridades sanitarias determinen las acciones a seguir. Acordará de manera oportuna lo procedente. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias. Comisionados, procederé a recabar el sentido de nuestro voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto también es a favor. En consecuencia, el acuerdo se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al Secretario General de Acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuando con el punto número 10 del orden del día, solicito al Secretario General de Acuerdos se sirva a dar cuenta de manera conjunta del punto número 10 al punto número 16 del orden del día, toda vez que corresponden a resoluciones de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. Muchas gracias, comisionada. Comisionados, con su autorización doy cuenta de los siguientes puntos. Punto número 9, aprobación del acuerdo que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con el que se modifican, el punto número 10, aprobación de la resolución de denuncia número 065, diagonal YAIP, diagonal DAJ, diagonal 2019, por incumplimiento en la publicación y actualización de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, quedando de la siguiente manera. Con fundamento en lo señalado en el numeral 22º de los lineamientos que establece el procedimiento de denuncia previstos en los artículos 89 y 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 152 a 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena a la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías que dentro de los 15 días siguientes, computados a partir de esta notificación de la presente resolución, publique y actualice íntegramente a través de la o las unidades administrativas correspondientes la información a que se refiere la fracción 39 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Continuando con la aprobación de la resolución de denuncia número 066, diagonal YAIP, diagonal DAJ, diagonal 2019, por incumplimiento en la publicación y actualización de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quedando de la siguiente manera, con fundamento en lo señalado por el numeral 22º de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia previstos en los artículos 89 a 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 152 a 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dentro de los 15 días siguientes, computados a partir de la notificación de la presente resolución, publique y actualice íntegramente a través de las unidades administrativas responsables la información a que se refiere. Continuando con la siguiente resolución
aprobación de la resolución de denuncia 067, diagonal YAIP, diagonal DAJ, diagonal 2019, por incumplimiento en la publicación y o actualización de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quedando de la siguiente manera y con fundamento en lo señalado en el numeral 22º de los lineamientos que establece el procedimiento de denuncia previstos en los artículos 89 a 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 152 a 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que dentro de los 15 días siguientes computados a partir de la notificación de la presente resolución, publique y actualice íntegramente a través de la o las unidades administrativas responsables la información a que se refiere la fracción 28, inciso A y B del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Continuando con la aprobación de la resolución de denuncia número 069, diagonal, y ahí diagonal DAJ 2019, por incumplimiento en la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quedando de la siguiente manera. Y con fundamento en lo dispuesto por los numerales vigésimo, fracción primera y 22º, párrafo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia previstos en los artículos 89 a 99 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 152 a 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca, se declara infundada la denuncia interpuesta en contra del sujeto obligado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Continuando con la aprobación de la resolución de denuncia número 072, diagonal YAIP, diagonal DAJ, diagonal 2019, por incumplimiento en la publicación y o actualización de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, quedando y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 20, fracción primera y 22º, párrafo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia previstos en los artículos 89 a 99 de la Ley General y 152 a 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca. Se declara infundada la denuncia interpuesta en contra del sujeto obligado, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Continuando con la aprobación de la resolución de denuncia número 074, diagonal YAIP, diagonal DAJ, diagonal 2019, por incumplimiento en la publicación y o actualización de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En este sentido, se resuelve con fundamento en lo dispuesto por el numeral 20, fracción segundo, de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia previstos en los artículos 89 a 99 de la Ley General y 152 y 155 de nuestra Ley Local de Transparencia, por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca, se declara fundada la denuncia interpuesta en contra de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en virtud de que no cumple íntegramente con la publicación y actualización de la información a que se refiere la fracción primera del artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Por último, aprobación de la resolución de denuncia número 074, diagonal YAIP, diagonal DAJ, diagonal 2019,
por incumplimiento en la publicación y actualización de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ofrezco una disculpa, corrijo, del sujeto obligado, Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el cual este Consejo resuelve con fundamento en lo dispuesto por los numerales 20º fracción primera y 22º párrafo primero de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia en los artículos 89 a 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 152 a 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca. Se declara infundada la denuncia interpuesta en contra del sujeto obligado, Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Comisionada, comisionados, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Procederé a recabar el sentido de nuestro voto, compañeros comisionados, respecto a las resoluciones que se acaban de dar cuenta. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. A favor. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Mi voto también es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad las resoluciones de las denuncias que se acaban de dar cuenta y se instruye al Secretario General de Acuerdos dar cumplimiento de los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 17 relativo a los asuntos generales y en esta parte les pregunto a compañeros comisionados si tienen algún asunto que tratar en este punto del orden del día y someterlo a consideración y aprobación en su caso por parte de este Consejo General. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Ninguno. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Ningún punto, presidenta. Por mi parte, solamente sería recordar a toda la población del estado de Oaxaca que, si bien es cierto, el Consejo General de este órgano garante ha suspendido plazos a través de los acuerdos que se han tomado con anterioridad, recordemos que solamente tenemos una suspensión de plazos, más no una suspensión de actividades, por lo cual este instituto sigue elaborando de manera normal, con menor personal presencial, pero a distancia seguimos trabajando en la misma manera y recordar de que si se sienten vulnerados en la protección de sus datos personales, no duden en acudir a nuestro portal institucional en donde podrán poner su denuncia y nosotros darle el seguimiento correspondiente. Finalmente, tomando en cuenta que no hay más asuntos que tratar y someterlos a votación de este Consejo General, y para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la sesión y en virtud que se han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 13:48 del día 15 de mayo del 2020, declaro clausurada la 8ª sesión ordinaria 2020 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Gracias por su asistencia y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.